¿cuáles son las conclusiones de esta investigación sobre el estado del agua que en gran parte consumimos los capitalinos de la provincia de Córdoba, que recibimos del lago San Roque? Sí, mira, nosotros pedimos como APDH, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, un estudio a un laboratorio del CONICET de La Plata, y recogimos agua, una muestra de la ciudad, de la zona norte, y se la enviamos. Y bueno, en agosto recibimos el informe, recogimos la muestra la recogimos en junio. Y es muy preocupante porque encontramos, le pedimos que investigaran microcistinas, que las Ajá. microcistinas son unas toxinas que secretan las algas esas verde azuladas que están en el lago San Roque, y cuando hay demasiada cantidad es muy difícil o casi imposible que las empresas o los servicios de agua potable puedan impedir que pase al agua de red. En el último tiempo, los niveles y el tipo de contaminación que tiene la cuenca de referencia o la cuenca de base sobre la cual se toma el agua para poder ser potabilizada y ser derivada a la red domiciliaria ha tenido un crecimiento de muchos agentes, sobre todo biológicos, cianobacterias y algas cianófitas, que han precarizado significativamente el agua de la cuenca, de manera tal de que la cantidad de algas y su variedad, la cantidad de toxinas y variedad de toxinas que genera cada una de ellas, ha impactado de manera bastante negativa sobre las condiciones y sobre todo sobre los requerimientos que el agua tiene hoy para ser potabilizada y que sea realmente bebible. Bueno, ahora la situación es mucho más preocupante porque los afloramientos cianobacterianos tóxicos que normalmente se producen en verano y que lo vemos normalmente a fines del verano, en marzo y abril, están empezando a producirse antes, noviembre y diciembre, lo que es muy preocupante por el tiempo, digamos, que tienen para crecer. Recordemos que las cianobacterias se duplican cada 17 horas y en este caso, cuando esto ingrese al embudo, va a producir una aerosolización de todo esto. ¿Para usted el río Suquía contamina a la laguna? Sí, claro. Sí. Entendemos que está probado. Por lo menos en el caso del fósforo está claramente probado. La contaminación a la que está expuesta el río Suquía, para algunos, es clara. Acumula todos los residuos, los vertidos industriales, aguas negras, la planta de tratamiento, es decir, ese combo se va haciendo cada vez más grande. Hacemos foco en este estudio que se presentó la semana pasada, pero también hemos hecho un repaso por, el estado de las cuencas y los ríos que tenemos en Córdoba, que la verdad es un pantallazo general. ¿Es bastante malo o no? Está Emilio Llosa, que es médico sanitarista, y Ricardo Suárez, biólogo. ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Emilio, encararon este estudio, contanos un poquito qué detectó y por ahí que se entienda qué son las microcistinas tóxicas para saber qué estamos tomando los cordobeses. Bueno, principalmente el lago San Roque, que es el principal tanque de agua de la ciudad de Córdoba, que provee agua cruda al 70% de la ciudad de Córdoba, está contaminado con una cianobacteria, digamos que prolifera producto de la contaminación fecal del agua. ¿Qué es lo que vos llamas eutrofización del lago? Exactamente, en este caso está hipereutrófico el lago. Esa es el agua cruda que luego ingresa a la planta de tratamiento de agua de la empresa Aguas Cordobesas, particularmente en la ciudad de Córdoba, y el 70% de los barrios de Córdoba son provistos por el agua cruda del lago San Roque, que ya hace muchos años que está probablemente contaminada. Desgraciadamente, en los últimos años esto ha hecho una explosión en el sentido de que son procesos que van hacia situaciones, digamos, de afloramientos masivos. El satélite Landsat de NASA detectó en el verano un 62% de la superficie cubierta, o sea que estamos hablando de 900 hectáreas, es decir, unas 1.800 canchas de fútbol mundialistas cubiertas por cianobacteria en el lago. Y esa es el agua cruda. El agua del lago San Roque está 60% cubierta por cianobacterias. Es lo que te muestra en una foto satelital. En la foto satelital del verano de Landsat demostró esa superficie cubierta, lo que implica que eso es un fenómeno que se produce, digamos, explosivamente en el verano, luego decrece, digamos, pero claramente tenemos una fuente de agua contaminada con
con una cianobacteria que es Microcystis aeruginosa en su mayoría, que produce una toxina llamada microcistina. Ese agua cruda es la que se toma en la toma, digamos, que luego Aguas Cordobesas tiene que potabilizar, y lo que el doctor Medardo Ávila Vázquez ha tomado en este caso con un resultado muy preocupante es una muestra en una canilla, en una entrada, digamos, a una casa de Córdoba, es decir, antes de la bajada de tanque. Y esto es importante porque quiere decir... El agua que entra de red directamente desde la calle. Exactamente, el agua que provee Aguas Cordobesas sin previa contaminación por tanque. Por el tanque, sin pasar por el tanque de la casa. Exactamente, esta situación fue tomada ante un escribano público para que vea cuál es la metodología y tenga valor legal en una toma de muestra, digamos, inviolable, y enviada a un laboratorio de CONICET en la Universidad de La Plata, y el resultado que nos envían de allá es que esa muestra, en una casa aislada, digamos, de la ciudad de Córdoba, una muestra única, tiene 17 micras por litro de agua de microcistina. Traducímelo. Y esto implica 17 veces más, es decir, no el doble, ni el triple, sino 17 veces más microcistina o toxina de lo que la Organización Mundial de la Salud y nuestras normativas nacionales, digamos, de agua de bebida permiten, es decir, menos de una micra por litro. ¿Qué significa esto si uno, digamos, tiene esa agua de red y la bebe, se baña, cocina con esa agua de red? Te doy mi punto de vista epidemiológico y sanitario. Esto es una muestra, digamos, que a mi modo de ver es un síntoma claro de que Córdoba necesita hacer un estudio sistemático y sostenido en el tiempo de las canillas de Córdoba, para que justamente no tengamos la situación en la cual ya se sabe en el mundo entero, de hecho está reconocido por la Organización Mundial de la Salud y en todas las normativas nacionales, por ejemplo, que la microcistina es altamente hepatotóxica, altamente cancerígena, digamos, sobre todo para el hígado, pero también para otros órganos. Es tóxica para la célula, para la piel, ¿no? Y también es neurotóxica, entonces es una toxina muy peligrosa, altamente estudiada y reconocida en el mundo entero, un problema mundial, no solo cordobés, pero me parece que la situación actual es que el gobierno de Córdoba, por lo que yo veo, y nosotros hemos mandado varias informaciones sobre el agua cruda, sobre el agua evaporada por el embudo, que es un estudio que estoy haciendo yo particularmente ahora con un apoyo del Ministerio de Salud de la Nación, y ahora el doctor Medardo Ávila Vázquez a través de esta muestra, también el licenciado Itofino. Hay varios indicios para tomar el tema mucho más en serio, ¿no? Quédate por ahí porque te quiero preguntar, Ricardo, vos justamente, digamos, sos biólogo, sabés del tema conservación de bosques, de cuencas. ¿Qué nos habla esto de nuestras cuencas hídricas? Bueno, para empezar, digo, no hay que asustarse, hay que empezar a actuar. Bien. ¿Sí? Esto no es la primera vez que sucede, hace ya muchos años, digamos décadas, que esto está sucediendo en el lago San Roque. Nuestras cuencas están totalmente degradadas y encima nuestras cuencas han tenido un impacto altísimo en la cuenca del San Roque con respecto a la construcción de casas, ¿no? Y muy cerca de ríos. Estas casas no tienen cloacas, en su gran mayoría, han empezado a tener ahora las cloacas. No solamente que hay cloacas, han hecho el centro de depuración de esas cloacas, lo que vierten va al lago. O sea, de lo que saquen todo eso llega a un lugar y lo que sale de ese depurado de esas cloacas, de vuelta lo vierten al lago. Me parece que es algo que no debería haber pasado. Fue muy mal diseñado para mi punto de vista y eso implica aún más el deterioro del lago San Roque. Sumado a que las corrientes de agua que vienen de estas cuencas en época de sequía, los suelos no tienen absorción, no hay bosques, cada vez hay menos pastos y hay mucho más rocas expuestas. Esto implica mayor evaporación y esto da lo que hoy tenemos. Hoy tenemos altas temperaturas porque, digamos, no tenemos, en esta altura del año no tenemos temperaturas muy bajas, no hay lluvias, prácticamente cero lluvias, ha nevado un poquito y hubo un poco de llovizna este invierno. Y después tenemos a que hay mucha extracción del agua y que se tira para otro lado porque la gente necesita en su vida diaria, al no estar el clima seco, ¿qué hace? Bueno, usa mucho más agua.
Esto implica que al dique San Roque le viene menos agua y esto también implica que se extrae mucha más agua del dique San Roque. Recordemos, no solamente Córdoba, Sí. Esto no tenemos que acordar, La Calera, Unquillo, Mendiolaza, Río Ceballos están utilizando el agua del San Roque actualmente. Claro, porque toman de la planta potabilizadora La Calera, digamos, de esas Exactamente. localidades. Se habla muchas veces de sanear la cuenca del río San Antonio, por ejemplo, uno de los principales afluentes del lago San Roque. Cuando se habla de sanear, solamente se habla de poner plantas de tratamiento cloacal en las diferentes localidades. ¿Alcanza con eso? ¿Cómo ves el laburo? ¿Vos lo venís siguiendo? Sí, no alcanza. No alcanza porque necesitamos que las cuencas actúen como un recipiente de absorción de agua. Esto necesitamos que las cuencas funcionen como deberían funcionar. Sabes que bueno, con esto de la reforestación que hacemos todos los días, viajamos 3-4 veces a Pampa de Achala y vemos que cada vez que subimos hay menos agua. Cada vez hay menos agua, arroyos que tenían agua y no la tienen, los suelos, porque también medimos la humedad del suelo, los suelos cada vez están más secos. Esto, bueno, es cambio de este cambio climático que existe, pero ahí empieza otro gran problema en todo esto. Porque nosotros tenemos grandes sequías, pero también tenemos grandes inundaciones. Claro. O sea, de repente llueve y se llueve todo, ¿sí? Y hay inundaciones, todo esto, y es como que nos olvidamos que hay una sequía. Entonces pasamos de un momento trágico, a veces con inundaciones, a otro momento trágico con sequía, y no sabemos cómo actuar. Si actuamos para que no haya inundaciones o actuamos para que no haya sequía. En realidad hay que actuar para que haya un equilibrio. Y este equilibrio hoy no está existiendo, porque cada vez hay menos superficie verde, para decirlo en general, ¿sí? de menos biodiversidad, porque también esto, por ahí decimos vamos plantamos árboles y plantamos pinos, no sirven los pinos. Claro, necesitamos especies que sean del lugar para que haya más biodiversidad. ¿Y de qué sirve la biodiversidad? La biodiversidad hace más suelo, hace que el suelo sea más esponjoso, porque rompe todas las estructuras todas las estructuras vegetales para hacer suelo. También rompe aquel bichito que se muere, también lo rompen, lo destruyen y hacen suelo. ¿Sí? Emilio, creo que vi una respuesta por parte de la empresa Aguas Cordobesas con respecto a este estudio que presentaron. ¿Vos la viste? ¿Qué respuesta obtuvieron por parte de la empresa? ¿Qué es lo que pudiste ver? Desmentían que el agua que estaba llegando por lo menos a la ciudad de Córdoba no tuviera las condiciones de potabilidad. Bueno, la verdad es que a mí no me preocupa tanto la respuesta de Aguas Cordobesas como la respuesta del gobierno de Córdoba. Y en este sentido está bueno googlearlo. Aguas Cordobesas reconoció, digamos, el cierre de la planta Suquía el 14 de febrero de 2021, oficialmente en su página web, está en internet y es de público conocimiento, por el arribo de algas, cianobacterias, digamos, a la planta Suquía, y quedaron sin agua más de 200 barrios de la ciudad de Córdoba, o casi 200 barrios, 190 y tantos barrios de la ciudad de Córdoba. La lista es interminable. El mapa, de hecho, que ellos ponen en la página web, se ve completamente, prácticamente la mitad de ciudad en alerta, digamos, por el cierre. Y estamos hablando de que son 500 y pico de barrios con la ciudad de Córdoba, o sea, 200 barrios, prácticamente la mitad. La mitad de la ciudad. La mitad de la ciudad. Entonces estamos diciendo que una empresa que el 14 de febrero, para que tomes la fecha, de 2021, cierra la planta y acepta que no está pudiendo potabilizar el agua cruda. Yo entiendo que hay una contradicción para que luego salgan a decir que no, que es imposible, que ellos están pudiendo, tienen la tecnología, y me parece perfecto lo que la tengan. A lo que vamos es que claramente hay un lago con el 62% de la superficie cubierta de cianobacterias en verano, visto por un satélite de la NASA, que, informado por el Instituto Nacional del Agua, que tiene cianobacterias en esa cantidad de superficie. Un gobierno que no le avisa. Eso te iba a preguntar, digamos, del gobierno. Tampoco se han acercado a ustedes, le han acercado el estudio como para decir, che, miren, está pasando esto. Hay una denuncia penal Bien. hecha por información al gobierno, a la Secretaría de Turismo de la provincia, a la Agencia de Córdoba de Turismo, al Ministerio de Salud, al anterior Ministro de Salud. Yo envié una carta, digamos, de información y, por supuesto, al Defensor del Pueblo y a todas las instituciones. Esto se ve desde el espacio. Sin embargo, no se cumplen las normativas de uso recreativo seguro argentinas y de la Organización Mundial de la Salud.
nadie dice nada al respecto, entonces los turistas ingresan al embalse, aspiran las gotitas del embudo sabiendo que nuestros estudios claramente dieron positivo en el agua aerosolizada para cianobacterias y para sus toxinas. Y evidentemente la empresa Aguas Cordobesas aceptó que esa agua cruda por momentos del año, hay momentos del año en que no puede frenar la cantidad de cianobacterias que arriban. Me parece un síntoma muy importante y por lo tanto me parece un síntoma muy importante que se halle una muestra con 17 micras en un estudio CONICET, porque creo que vale para que el gobierno... Claro, esto te pregunto así, ¿puede responder a un momento del año, a un lugar determinado? ¿Habría que hacer un estudio más grande para tener un estudio general del agua que se está tomando en la ciudad de Córdoba? Yo creo que claramente acá no se trata, me parece, de cuidar a una empresa, sino de cuidar a los cordobeses. Me parece que el discurso de sostenibilidad en Córdoba, de economía circular, los intendentes de Córdoba sucesivamente han gobernado a espaldas de su tanque de agua, del lago San Roque. Y eso claramente ha, digamos, deteriorado de alguna manera la posibilidad de gestionar obras importantes por parte de comunas más pequeñas, incluso de Carlos Paz, que hoy tiene a lo mejor un secretario de turismo en la provincia, pero que ha sido intendente de la ciudad, pero niega la situación. Yo creo que la situación del agua en Córdoba no tiene que ser más negada. Me parece que inclusive tenemos que trascender estos estudios aislados de algunos investigadores preocupados, independientes, y que el gobierno de Córdoba, tanto el de la ciudad de Córdoba como el de la provincia, tienen que tomar el tema del agua como una política de Estado, demostrar ellos sistemáticamente que estamos cuidando a los ciudadanos, porque hay muchos ciudadanos que nos dicen que tienen picón en la piel cuando se bañan, que sienten olor a Gamexán cuando se bañan o cuando toman el agua, que le sienten un gusto raro al agua, y me llama la atención que la empresa Aguas Cordobesas ha tenido que cerrar la planta, por lo cual me parece que es importante hacer un estudio serio y sistemático. Lo quiero aprovechar, Ricardo, por este tema, pero también porque esta semana, Ricardo, tienen el 7º Congreso Regional de Conservación de Bosques y Cuencas Hídricas, justamente. Es esta semana, contame un poquito, porque van a estar hablando de esto, digo, una de las problemáticas es esta. Me queda un minuto, pero quiero aprovechar. Sí, esto, bueno, se va a hablar mucho sobre la situación de la vegetación en Córdoba, se va a hablar del Estado, la intervención del Estado en estas situaciones, se va a hablar de las cuencas hídricas y el estado actual de las cuencas hídricas de toda la provincia, y bueno, está referido, es regional, por eso hablamos de regiones, para que haya representantes de cada región para poder hablar de esto y que, no bueno, solamente abarca Córdoba. No, abarca otras provincias, pero el problema es que muchas veces no pueden venir, hoy la situación económica no está está buena como para viajar, pero bueno, tenemos 3 expositores, o sea que es suficiente como para cubrir todo el Congreso durante 2 días. Y bueno, se va a hablar de todo esto y bueno... 15 y 16 de septiembre. 15 y 16, va a estar Ana Cingolani, va a estar Víctor Valente, que va a hablar, periodista de la casa, el periodista de los SRT, y va a estar Raúl Montenegro cerrando el Congreso. ¿Sí? Bueno, y aquellos que lo quieren seguir, aquellos que se quieran inscribir, contame dónde, cómo. Hoy ya es el jueves, así que vayan directamente a Sala Caminito Serranos en Río Ceballos. Es muy conocida la sala, así que bueno, los esperamos todos ahí. Y que bueno, vamos a tener agua súper filtrada, ionizada. O sea, van a poder tomar agua tranquila. Vamos a poder tomar agua tranquila. Y les voy a decir el último tema, acuérdense que estos son bacterias. Siempre se hablaron que eran algas, no, son bacterias y son tóxicas con distintos tipos de toxinas. Y fotosintetizan, esto quiere decir que viven, también se reproducen gracias a la luz, se alimentan también gracias a la luz. Esto implica que si no hacemos un trabajo para sacar todos los fósforos que tiene el San Roque, no meterle más fósforo, no meterle más amoníaco, esto se va a complicar. Muchas gracias a los dos por haber estado acá. Como dijeron ustedes, me quedo con ese mensaje. Más allá de que hay que preocuparse, también hay que ocuparse. Gracias por haber estado por aquí. Nos vamos a la última pausa en Redacción Abierta y ya venimos con el cierre.